bienvenida. Damos la bienvenida a aquellos que tomen su asiento, los que nos visitan por primera vez, la segunda vez. Si usted ya viene más de 3 veces, usted es de casa. También saludamos a mi cuñado, Aarón, Miriam, la niña, que están unos días. Yo le decía que prediquen ellos, pero no, como estaba como, dice, Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Y no se haga tu voluntad, me dijo el pastor, te toca predicarme. Así que aquí estamos, la verdad que es una bendición. Hace unos días estuvimos compartiendo junto con ellos sería así, ¿cómo se llama? Una conferencia de matrimonio y a ellos les tocó el área sexualité, la sexualidad, el sexo y el matrimonio, y fueron muy explícitos, muy bien, muy claros, la verdad. Sí. Pero fue en todas las áreas, fue una conferencia buenísima, de economía, el matrimonio, el trato, en la familia, en lo personal, en lo sexual. En todas las áreas fueron tocados y hubo bastante revelación, porque dice que varias hermanas quedaron embarazadas después de este... Los hombres estaban contentos, los hombres. No, pero qué bueno poder tener estas conferencias de la familia. Prepárese porque también aquí estamos preparando a los hombres. Empiecen a frotarse las manitos así. ¡Ay, qué bueno! Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia y la familia en Dios es uno de los principios. Por eso últimamente la familia están atacada con esta ideología de género y de tantas cosas, porque el diablo quiere destruir. El diablo no es creador, el diablo, olvídese, él no crea, Dios es creador. Dios es creador del cielo, de la tierra, el que nos creó a usted, me creó a mí. Y el diablo es un imitador. Él es muy bueno imitando en lo que Dios hace. La otra vez hablamos, ¿se acuerda que el diablo quiso ser como Dios? Dice, subiré allá arriba, me sentaré y seré como Él. Porque Él quería toda la gloria, Él quería llevarse todo el honor, Él. ¿No? Y toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Es para Dios, el Dios creador. Entonces, cuando Dios se enteró de estas maquinaciones, dice que lo mandó a llamar y lo descubrió y lo mandó abajo, lo mandó a la tierra, lo sacó del cielo, y entonces en el cielo quedó un gran vacío porque ya no había quien lo adorara, porque el diablo, Satanás, era el adorador, el que llevaba la alabanza. Entonces Dios llamó a la junta ejecutiva del cielo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dice, vamos a hacer algo, vamos a crear algo. Y dice que vas a crear otro Lucifer, otro querubín que te adore, y dice, no, voy a hacer la obra majestuosa, lo voy a hacer mejor. Es más, lo voy a crear a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y nos creó a usted y me creó a mí. Nos creó a nosotros, al ser humano. Por eso nosotros estamos encargados de adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, para darle toda la gloria, toda la honra. Por eso cuando decíamos la ofrenda es parte de la adoración, usted está adorando a Dios, dándole gracia a Dios, está levantando a Dios. Entonces el diablo, lo dijimos la otra vez, lo odia tanto a usted porque él quiere ser como usted, porque usted tiene la imagen de Dios, usted tiene la semejanza de Dios. Y como él no la pudo tener, entonces dice, a este le voy a hacer la vida imposible. Porque ellos tienen algo que yo no tengo. Y él siempre quiere pelear para llevarse la gloria, pero qué bueno que usted y yo tenemos lo que el enemigo no tiene, que es la gloria de Dios, es la imagen de Dios, es la semejanza de Dios. Es hermoso saberlo. Por eso usted lo posiciona, esto le da identidad como hijo de Dios. Usted no es un efecto pasional de papá y de mamá de una noche, que vinieron contentos y salió usted. No, usted es el plan y el propósito. Usted carga con el plan y el propósito de Dios sobre su vida. Eso lo posiciona a niveles impresionantes, a niveles celestiales, a niveles gloriosos. Usted no es casualidad de que esté aquí hoy.
es el plan y el propósito de Dios, que lo trajo. Por eso esta palabra yo creo que es para usted. Dígale a tu hermano, al que tiene a su lado, digo, no me distraigas, no me molestes, porque Dios me va a hablar. Ahora dígale, no me molestes a menos que me invites a comer al mediodía. Si me vas a invitar a comer, pues, no, pero eso, por eso yo hoy le animo, apague el móvil, póngalo en modo avión, que no lo distraigan los de al lado, porque cada palabra que usted no recibe es una bendición que usted pierde. A veces viene la palabra y algunos dicen, la voy a esquivar, pero no se da cuenta que es la bendición de Dios que usted está esquivando. Por eso hay muchas personas y muchos cristianos que vienen a la iglesia, están distraídos y Dios le está hablando y dices que Dios no me habla, es que yo quiero oír la voz de Dios pero no sé cómo oírla, y Dios te está hablando cada domingo, cada jueves, cada martes a través de los pastores, de los líderes, a través del que está compartiendo, y usted está esquivando. Y eso lo hace usted perder tiempo, fuerza y energía. Por eso, cada vez que usted escuche la palabra, dele la honra que la palabra se merece y va a ver cómo usted, su vida va a ir a nuevos niveles. Porque hay niveles de la palabra. Hay niveles de la palabra. Usted no se puede quedar con el nivel que entró ahora. Usted tiene que ir creciendo. Por eso empezamos los primeros pasos a estudiar la palabra, a conocer la palabra, a profundizar la palabra. Y este es el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Mire lo que dice en Juan, ponme Juan 5:39. Hoy le hemos puesto el poder de la palabra, el tema es el poder de la palabra para aquellos que están apuntando. Y mire Jesús, dice a sus discípulos, les enseñaba a sus discípulos y más que enseñarle, le ordenaba, esto es un mandamiento. Dice, escudriñad las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras. Escudriñar es un paso, un proceso de buscar y buscar. Cuando usted busca y busca y busca y busca, esto escudriñar es un proceso. Fíjese que no dice leer y estudiar. Dice escudriñar, es un proceso de buscar, sabiendo que mientras más busco, más voy a encontrar. Escudriñad, Jesús le decía, escudriñad, buscad, pasad tiempo, meditad, profundizad. Por eso, escudriñar es ir a lo más profundo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Saben lo que le está diciendo aquí? Dice, vosotros estudiáis la palabra porque creéis que con la palabra tenéis la vida, alcanzad la vida eterna. Pero dice, es mucho más. Ellas son las que te dan testimonio de mí. O sea que no solamente usted va a ser salvo por la palabra, sino que usted va a conocer los testimonios, el poder, la gloria de Dios, y a través de esto usted va a descubrir a Jesús. Por eso es impresionante poder leer la palabra, los testimonios que aquí en la palabra se encuentran, lo que Jesús hizo, y si Él lo hizo aquí, lo puede hacer hoy en usted. Lo puede hacer en su vida. Si Él sanó hace 2000 años atrás, Él lo puede sanar ahora. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra, cuando estábamos en cuarentena, todo el mundo estaba encerrado, estábamos en cuarentena. Pero la palabra nunca puede estar en cuarentena, porque la palabra corre y corre y corre y corre y cumplirá el plan y el propósito por el cual Dios la envió. Dice, la palabra que yo hablé cumplirá, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el plan y el propósito por la cual. Por eso la palabra sigue activa, sigue viva. Sigue viva. Entonces aquí dice, no dice leer, estudiar, dice escudriñar. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no escudriña, si usted no profundiza en la palabra de Dios, usted no va a conocer los testimonios de Jesús.
usted no va a conocer los testimonios de Jesús. Por eso Jesús mismo le decía, hey, escudriñad las Escrituras, pero ellas le van a mostrar a ustedes mis testimonios, lo que Él ha hecho. Y este es el mandato que Dios nos da, que Jesús nos dice a su iglesia, escudriñen las Escrituras. Por eso el domingo vamos a empezar estas clases para la gente que quiera aprender más de la palabra. Porque la iglesia necesita conocer, es esencial la palabra. Es esencial en la vida de un cristiano la palabra. A veces vamos detrás de los conceptos, a veces vemos gente detrás de los milagros, gente que se convierte y dice, wow, yo quiero orar y quiero hacer milagros y quiero hacer señales y quiero liberar a los endemoniados. Y eso está bien, pero sin una formación en la palabra hay un desequilibrio. Entonces es necesario los milagros, es necesario la liberación, pero siempre con el equilibrio de la palabra. Si no hay un equilibrio, si algo se pasa por encima, hay un desorden. Entonces, ¿es necesario los milagros? Sí. ¿Es necesario la liberación? Sí. Pero es necesario el conocimiento de la palabra. Porque muchos si no se extravían. Hay muchos que vienen, ven esto y conocen un nivel de la palabra y se van y se abren iglesias. Yo ya puedo predicar la palabra. Aquí ha pasado. Cantaban, tocaban la guitarra y pastor, déjeme tal. No, el pastor dice, no es el tiempo. Bueno, pues entonces me hablo mi iglesia. Abre la iglesia sin conocimiento de la palabra. No sé dónde están, no sé qué es de ellos. ¿Me entienden? No sé qué fue de su vida. Pero el que permanece en la palabra da testimonio no solamente de Jesús, sino de permanencia. Permanencia. Por eso es muy importante. Para los que están apuntando, la palabra de Dios es esencial para la vida de un creyente. ¿Por qué, Joel? Porque la palabra de Dios te forma y te da carácter. Te da determinación. La palabra de Dios te forma y te da carácter. Un montón de cristianos viniendo por años a la iglesia no conocen la palabra y siguen con el mismo carácter. Siguen con las mismas meteduras de pata que hace años. Porque vienen por el mover, vienen por escuchar, pero no meditan y no escudriñan en la palabra. Y a medida que yo voy escudriñando la palabra, a medida que yo más sé de la palabra, soy un mejor hijo de Dios, soy un mejor esposo, soy un mejor papá, soy un mejor miembro en la iglesia, soy un mejor trabajador, soy un mejor líder, soy un mejor, lo que usted sea por la palabra, porque la palabra le da carácter. La palabra le da determinación a decirle no al pecado. Jesús, ¿con qué peleó contra el demonio cuando lo vino a tentar en el desierto? La palabra, escrito está, le decía. El diablo lo tentaba y Jesús, escrito está. El diablo lo tentaba, escrito está. El diablo dice, no, me voy porque aquí no tengo nada que hacer. Jesús le daba así, con la palabra, como un chancletazo en la cara. ¡Pah! Le daba. ¿Nunca le pegaron con un chancletazo en la cara? Con mi hermano, pregúntale a mi hermano y a mí. Yo por eso tengo la cara así dura. Un cara dura. Nos pegamos unos chancletazos con mis hermanos. Después mi mamá venía y nos pegaba, pero en el culo. Pero con mis hermanos jugábamos a guerras de chancletazo y la parte que sonaba mejor era la cara. Teníamos los mofletes. Pero así, Jesús le daba con la palabra como un chancletazo en la cara. ¡Fla! Y el diablo dice, me voy porque aquí no tengo. ¿Quién le dio la victoria? La palabra de Dios. Nos hace más que vencedor. La palabra es nuestra fuente de fuerza y de esperanza. La palabra es nuestra fuente de fuerza y de esperanza. ¿Y sabe qué? De gozo. Porque cuanto más conoce la palabra, usted más se goza en lo que Dios hizo. Y dice, wow, eso lo va a hacer en mi vida. Entonces nos da gozo, nos da alegría. Por eso es importante conocer la palabra. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Usted le saca a esto la fe y no queda nada. Un libro de historia. Pero nosotros le implementamos la fe, que es poderosa. La fe es dinamita, es dunamis.
Es poder. Es como esta dinamita que ustedes ponen ahí en la roca y la vuela por los aires. Los mineros hacen eso. La otra vez aquí en Camaraza tiraron una roca, lo dinamitaron, ¡blum!, voló todo. Y veía el vídeo y digo, wow, que la fe es de la misma manera. Es dinamita, es poder de Dios. Pero si usted viene y se duerme en la iglesia, ¿qué poder va a tener la palabra en usted? Por eso la gente que menos fe tiene en la iglesia es la gente que no conoce ni escudriña la palabra de Dios. Señor, aumentanos la fe. Algunos dicen, Señor, una vez me pidieron a mí, Señor, Joel, ora para que el Señor aumente la fe, me aumente la fe. Y yo le digo, mira, yo puedo orar, pero es una oración no válida, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo puedo orar, Señor, aumenta la fe, pero la oración no pasa del techo. Ahora si yo le digo, Espíritu Santo, ponle de nuevo, para que empiece a estudiar tu palabra, para que empiece a leer tu palabra, para que tu Espíritu Santo le revele cada palabra que lee en la Biblia. Entonces ahí tenemos esperanza de que Dios haga algo en su vida. ¿Me entiende? Pero por eso es impresionante, la fe. La fe es la fuente. Por eso la palabra es la lente a través de la cual vemos el mundo. La palabra es la lente que Dios nos dio a través por la cual vemos el mundo. Y es la guía en la vida del cristiano para poder caminar. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la lente. La palabra de Dios es la fuente por donde Dios revela su gloria. La palabra es la fuente por la que Dios revela su gloria. Y vamos a estar viéndolo esto, cómo Dios se reveló a un profeta cuando ya la palabra escaseaba en sus tiempos. Y dice que como este hombre empezó a buscar la palabra y no dejó caer ninguna de sus palabras, la palabra de Dios, a tierra, entonces Dios se le reveló. Y Él a través de la palabra, Él revela. Hay personas que oran y dicen, Señor, y los escucho, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y le diría, vaya a leer la palabra, porque Dios se revela su gloria a través de la palabra. Miren lo que dice, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21. Y Samuel, profeta Samuel, creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus... Páramelo aquí. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué palabra? La de Dios. Dice que Samuel creció y Dios estaba con él. Y ¿sabe lo que quiere decir esto? No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Que Samuel leía la palabra y la hacía vida en su vida. Él leía la palabra de Dios, él leía lo que Dios había dejado y la hacía vida, lo personalizaba y lo hacía vida. Entonces cuando Samuel decía, yo soy tu sanador, Samuel decía, wow, esta palabra es para mí. Y David y Daniel y Samuel, iba a decir todos los libros de la Biblia, Samuel la hacía suya. Y así tenemos que ser usted y yo. El cristiano tiene que hacer suya la palabra. Significa que Samuel leía la palabra y la hacía vida con él. Y la hacía vida. Algunos leen la palabra y se olvidan de lo que leyeron. Pero Samuel no hacía eso, la hacía vida. Mira, continúa, por favor. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Silo era el tabernáculo que Moisés había edificado y donde bajaba la presencia de Dios. Y habitaba la presencia. Y sabe que hubo un tiempo que Dios dejó de hablarle al pueblo. Y después lo vamos a ver. Dejó de hablarle. Se terminó la comunicación entre Dios y los hombres por el pecado. Elí, que era el sacerdote,
estaba en pecado y permitía cosas con sus hijos se acostaban con las mujeres en la propia iglesia, se acostaban y permitió este pecado, y el pecado aborta que la palabra abunde. Por eso algunas personas dicen que Dios no me habla. Es que leo la Biblia y es como si leyera el periódico. Quizás hay que preguntarse, porque siempre que había pecado, la palabra escaseaba. Entonces es algo para meditar, iglesia. Mire lo que dice. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó ¿a quién? A Samuel en Silo, ¿por quién? Por la palabra. La palabra demuestra, te revela la gloria de Dios. Te revela la gloria de Dios. Pásame a 1 de Samuel, capítulo 3, porfa. Mira, aquí vamos a leer la historia rápido, que no tenemos mucho tiempo. El joven Samuel ministraba. Ustedes saben que Samuel vino de una familia que la mamá no podía tener hijos. Se llamaba Ana la mamá. Y el papá Elcana. Y tenía a Penina, tenía 2 mujeres, el Cana. Habría que estudiar este tema profundo. Teníamos que decir de volver al nuevo pacto, no, al antiguo. Y entonces dice que el Cana tenía 2 mujeres, una que se llamaba Penina y le había dado 2 hijos y Ana no le daba hijos. Y Ana dice que fue al tabernáculo y empezó a orar, e incluso hasta el sacerdote se pensaba que estaba borracha. Y le dijo, mujer, vete a casa, digiere tu vino y vuelve y tal. Pero claro, después se dio cuenta que no, que ella le dijo, estoy así porque soy. Y Dios le habló y le dio un hijo. Y ella lo ofreció, al único hijo así. El primogénito lo ofreció. Y desde pequeñito, después que lo destetó, lo trajo. Y Samuel se crió en la casa del Señor. Y Elí iba, y Samuelito de aquí cogido. Yo me emociono porque fue nuestra vida. Es nuestra vida sirviendo al Señor. Papá en la iglesia. Nosotros pequeñitos aprendimos a servir al Señor. Samuel servía al Señor junto a Elí. Y lo vamos a leer. Pero que usted sirva a Dios no quiere decir que usted conozca a Dios. ¿Me entiende? Hay un nivel de servicio y hay un nivel de conocer a Dios. Yo puedo servir a Dios, pero sin conocerle. Samuel le servía y ministraba, dice. Y Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, Samuel, esta era la presencia del arca, aquí donde estaba el arca de Dios, Samuel dormía a sus pies, en la presencia de Dios. Dormía en la presencia. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí, Samuel, Samuel. Y miró, dice, uy, me llama Elí. Se levantó, mire, dice, y corriendo luego a Elí, o sea que él se levantó, se da cuenta que escuchó la voz y corrió rápido. Hay personas que escuchan que te llaman y ya me llamará de nuevo. Si quiere algo, ya me dirán algo de nuevo. ¿Cuántos hijos así? Joelito, tráeme eso. Nada. Joelito, tráeme. Hijo, te preparé un bocata. Y enseguida abajo. ¡Ra! Pero ¿cuántas veces Dios nos llama y no somos rápidos en responder? Nada más escuchó Samuel. Dice que se levantó rápido y corriendo. Esto es obediencia. Más que obediencia es honra. Es honra. Porque uno puede, como decía mi esposo, uno puede obedecer por obediencia, por temor, por miedo, pero uno puede obedecer por honra, por el corazón, porque tienes un corazón de servicio.
Y ese era el corazón de Samuel. Dice, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, Samuel, Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y ahí ya Elí dice, ¿me querés dejar dormir? Encima que con lo viejo que estoy me tengo que levantar como 4 o 5 veces para ir al baño, cuando entro en el sueñito, me venís a llamar tú. Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la voz de Jehová. Ahora, ni la palabra de Jehová. O sea que Samuel, antes leímos que Samuel conocía la palabra y conoció a Dios y Dios se la reveló por la palabra. Pero aquí él no conocía ni la voz de Jehová, ni Dios se le había revelado. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta que hay niveles de palabra? Aquí estaba en un nivel amateur él. No conocía la voz del Señor y ni la palabra de Jehová todavía conocía. Por eso yo le digo, usted no se puede quedar como entró. Usted tiene que ir más, profundizar. Usted tiene que escudriñar en la palabra. Porque si usted desconoce la palabra, es la bendición que usted se está perdiendo. Y lo que le toca a usted puede llegar al cielo y va a decir, Señor, pero yo toda la vida orándote por esto. Y digo, si te lo tenía, estaba en la palabra. Pero tú, como no escudriñaste, perdiste esta bendición. Entonces, dice, la palabra no le había sido revelada. Y Jehová, pues, llamó a la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, ya ahí se paró Dios mismo, la presencia de Dios. Directamente la presencia, ya no era la voz, era la presencia de Dios. La presencia de Dios se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hasta aquí era, ¿no? Aquí ya no, Dios se le apareció directamente y aquí empezó un nuevo nivel de revelación en la palabra. Porque Dios se le apareció y dijo, ya no vas a tener que ir a Elí, sino mi propia voz, mi propia presencia está aquí. Se da cuenta. Ahora mi pregunta, y hablaba con mi esposa, ¿qué tan parecido era? ¿Por qué se equivocaba? O sea, Samuel estaba durmiendo desde pequeñito, desde bebé. La voz paternal, por así decir, que Samuel escuchó, no era la del Cana, que era su papá, sino la voz de Elí. Y cuando le dijeron Samuel, Samuel, él pensaba que era Elí el que lo llamaba. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan parecido era la voz de Dios a la voz de su pastor? Porque Elí era su pastor. ¿Qué tan parecido que Samuel se confundió? Escuchó la voz y dijo, uy, me llama Elí, voy a ir ahí. Porque si yo escucho que me llama otra voz, digo, ¿y quién es? Porque yo conozco la voz de mi mujer. Yo conozco la voz del pastor, aunque el Jordi me confundiría, que se parece mucho al pastor la voz. Pero, ¿qué tan parecido era la voz de Dios a la voz de Elí? Para confundirse. Enseñanza. Cuando Dios habla, habla a través de la voz de su pastor. No busques voces, no busques profetas lejanos, no busques pastores que quién sabe qué enseñanza. Dios te habla a través de tu pastor. Dios habla a través de su pastor. Dios habla a través de sus líderes. Por eso Dios lo plantó en esta casa. Porque Él tiene cosas para hablarle. Pero si usted no escucha, usted va a estar como Elí. Elí ni conocía la voz de Dios ya. Hasta que le fue revelado y dice, ay, no soy yo, es Dios.
Y a partir de ahí, Samuel ya no fue Eli. A partir de ahí ya Samuel tenía un trato especial con Dios, con un trato especial con la palabra. Por eso Dios se manifestaba su gloria a través de su palabra a Samuel. Y él iba a Silo y ahí se le aparecía a Dios. Pero cuando usted tiene un trato especial con Dios, con la palabra de Dios, Dios se le va a presentar y se le va a revelar. Iglesia, es impresionante. Miren lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Usted tome nota y lo lee en casa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra es la verdad. Diga, la palabra es la verdad. Ella os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra. Hasta aquí. Dice que la palabra nos lo hará. ¿Cómo vamos a saber? A través de la palabra. La verdad, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad sobre todo. Por eso a veces cuando uno anda buscando y van a un lugar, es que quiero escuchar una palabra de Dios, y que quiero que Dios me hable, y que quiero que Dios, yo creo que me va a hablar. Dios te está hablando en la casa a través de la palabra. Mejor de una buena ofrenda en la casa y no, es que algunos dicen, me voy a Estados Unidos porque viene fulanito de tal y quiero escucharlo y yo creo que me va a... Pero Dios te habla a través de la palabra. Lo que pasa es que si usted se enfoca en esto, usted corra y a veces vuelve igual o peor porque gastó el dinero y dice, ahora tengo que hacer horas extras porque no me alcanza para pagar al final de mes. Pero si usted presta atención y escudriña la palabra, usted va a ser bendecido aquí. Por eso, como le digo, Dios lo plantó aquí. Mire, en Mateo 8, mire el poder de... Ya vamos a estar casi terminando. Deme unos 10 minutitos más. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Qué hermoso aquí vemos este testimonio. Dice que estaba enferma, acostada, no se podía ni levantar, con fiebre. No sé si era el COVID, la gripe A, no sé lo que tenía en aquel entonces. Pero dice que Jesús vino, la tocó y la fiebre desapareció. Y no solamente que desapareció, sino que cuando Dios hace un milagro es para que usted le pueda servir a Él. Dice que ella le servía. Por eso a mí me encanta un montón de matrimonios que Dios restauró y los dos están sirviendo al Señor. Matrimonios que estaban perdidos, que no tenían nada, el Señor los restauró y están sirviendo. Ahora le servíamos y nos entregábamos al mundo, ahora le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Familias enteras. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Familias enteras, sirviendo. Estaban en el mundo perdidos. Cuando conocieron al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Los hijos, la tercera, ¿hasta cuántas generaciones tenemos? 1, 2, 3, 4 generaciones. Por haber respondido. Recibieron un milagro y están sirviendo al Señor. Y lo que queda todavía, lo que queda. Continuamos con esto. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, al Señor, a Jesús, muchos endemoniados. ¿Y con qué? ¿Qué dice aquí? Con la palabra. Mire qué poderosa que es la palabra. Echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios. Y con la palabra sanó a todos los enfermos. Póngase la mano en la mente, aquí en la cabeza, y diga, la palabra me libera. En el nombre de Jesús. Y si tiene alguna enfermedad, póngase la mano donde le duele, donde está enfermo, y digo, la palabra me sana. La palabra es poderosa. Por eso dice que liberó a los endemoniados y sanó a los enfermos por el poder de la palabra. Dígame si la palabra, ¿qué más necesita usted que la palabra de Dios? ¿Qué más necesita? Hay personas, el horóscopo. A ver, deje de mirar el horóscopo
y mire la palabra de Dios. A ver qué dice el horóscopo. ¿Saben que yo no sé en qué, o sea, ¿cómo le llamas? ¿Qué signo soy en el horóscopo? Nací en mayo, el 21 de mayo. Algunos ya lo están pensando. Ah, no, entonces... Es una pregunta trampa, no. Pero deje de mirar el horóscopo y empiece a confiar y a creer en la palabra de Dios, que es la que lo va a sanar, lo va a liberar, le va a dar todo lo que usted necesita. Mire, oh, eso está muy bueno. Y con esto terminamos y oramos. Y usted tiene que hacer como Samuel, vida en su vida a la palabra. Porque cuando usted hace vida en su vida a la palabra, usted toda ansiedad se va, toda depresión se va, todo espíritu que está atormentando las mentes se va en el nombre de Jesús. Usted queda libre y dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Entonces, libre para alabar, libre para adorar, libre para saltar, libre para servir, libre para evangelizar, libre para tantas cosas. Pero esta es la palabra de Dios. Mire, Números, aquí estaba Dios hablándole a Moisés. Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel, a los israelitas. Dice, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Franjas en los bordes, no un ruedo, no un velo así. Veo que hermanas, ninguno lleva falda, todas llevan pantalón, ¿no? Bueno, pero no un ruedo así. Franjas, córtense al fondo, y se tenían que hacer cuatro. La cosa era que eran túnicas, y en cada túnica 4 franjas tenían que hacerse. Le colgaban franjas, y mire para qué. De sus vestidos por sus generaciones. O sea que hasta la generación de Jesús llevaban estas túnicas con estas franjas y estos flecos que le colgaban. Y pongan en cada franja de los bordes, sus bordes, un cordón de color azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Sabe que llevaba estas 4 franjas, estos 4 flecos que le colgaban en los mantos? Llevaban la palabra de Dios. Los mandamientos eran la palabra de Dios. O sea que, ¿se acuerdan la mujer con flujo de sangre? Que dice, si tan solo tocare el manto, el borde, ¿sabe lo que tocó? No tocó el borde de la costura, la palabra de Dios, estos flecos tocó. Los flecos. Cuando la mujer dice que no se podía ni levantar, ella agachada, y dice, tocó el borde, tocó los flecos, tocó la palabra de Dios. Ahí estaba la palabra. Jesús era judío más que cualquiera y él cumplía con esto. Él tenía 4 bordes, 4 flecos y en esto llevaban la palabra escrita. Y la mujer tocó el borde del Señor y dice que virtud salió de él y ella sanó. Y mire lo que dice, porque claro, solamente quedamos que la mujer fue sana por tocar la palabra, el borde de Jesús. Ponme Mateo, capítulo 14, versículo 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde, los flecos, la palabra, el borde de su manto. Y todos los que tocaron la palabra quedaron sanos. Iglesia,
Yo creo que aquí hay gente en esta mañana que en un acto de fe necesita pasar aquí y tocar la palabra de Dios y recibir su milagro. Hay alguien que, póngase de pie, ya vamos a estar terminando. Como esta mujer que se levantó y dice, si tan solo tocare el borde, la palabra, el fleco, la palabra de Dios, seré sana. Y así recibió su milagro. Dice que le traían los hombres y decía, si tan solo tocándole el manto, ya recibían su milagro. Tocando la palabra. Hay alguien aquí que tenga que decir, yo necesito un milagro. Y en un acto de fe voy a pasar aquí adelante. Y vamos a estar orando en conjunto. Pero si necesita un milagro, pase aquí al frente. A tocar la palabra, Señor.